Terror paranormal. Hola, ¿qué tal, comunidad? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta el haber sido testigo en los años 90 de un terrorífico suceso en la avenida central Carlos Jan González, esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, una avenida muy famosa ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia, no sin antes recordarles que si no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Y de favor, si no es mucha la molestia, dejen su like en el video y en todos los que miren de este canal. Compartan el contenido para que este canal pueda seguir creciendo y seguir trayéndoles historias y leyendas terroríficas del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sin más preámbulo, vamos a darle inicio a la historia y aquí comenzamos. Recuerdo que iniciaban los años 90, 1992 para ser exacto. Ese día recuerdo que fue un día lluvioso. Yo regresaba del trabajo, puesto que yo trabajaba en una empresa en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Desde pequeño yo nací y me crié en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Al regresar de mi trabajo, acostumbraba a tomar un transporte público que me dejaba justamente en Plaza Center. Ya se encontraba ese centro comercial. Me bajaba en los cinemas, para ser exacto, pero no había aún metro. Eran 4 avenidas, 2 de sur a norte y 2 de norte a sur. En el camellón del medio, que era muy ancho, ahí había algunas canchas para jugar básquet, fútbol, para que los niños se fueran a distraer un poco. Vuelvo a mencionarlo, en ese tiempo no había metro. Apenas empezaban los indicios de que iban a meter el metro. Había tubos enormes y cuando llovía era un caos, porque todo era tierra, lodo, y se hacía muy complicado el pasar de los cinemas de Plaza Center hacia la colonia San Agustín, Olímpica, Zapata, Valle de Anáhuac, todos esos rumbos que eran cerca de mi casa. Entonces recuerdo que ese día llegué de trabajar muy noche, eran casi las 11:30 de la noche, cuando ya la gente estaba escasa, no había mucha gente ya en la calle, y donde me bajaba yo tenía que cruzar las 4 avenidas, ese camellón enorme donde hoy se encuentra el metro. No había puentes peatonales, no había nada. Entonces ese día quedó marcado en mi vida, porque cuando me bajo del transporte público, el transporte público siguió su camino y yo empecé a ver para todos lados para que no fuera a ver autos y pudiera yo sufrir algún accidente. Pero déjame decirte que mi sorpresa más grande fue que al mirar hacia mi lado derecho y a unos escasos 50 o 100 metros
de distancia se encontraba una persona que habían atropellado. No sé a qué hora, pero se encontraba esa persona tirada a las orillas del camellón del medio, el de supuestamente alta velocidad. Entonces yo caminé hacia donde estaba esa persona que yacía tirada en el suelo, pero sentí un escalofrío, un miedo que recorrió todo mi cuerpo, porque déjame decirte que de por sí yo ya sabía que esa avenida Carlos Jan González, mejor conocida como Avenida Central, esa avenida estaba maldita. Lo sigue estando hasta en la actualidad, debido a que hay una gran historia macabra, diabólica, desde que se inició esa avenida. Pero eso es parte de otra historia. Yo te estoy contando lo que viví. Recuerdo que al acercarme a donde estaba la persona tirada, de repente escuché una voz que me dijo: no te acerques, él es mío, su alma me pertenece. Entonces yo sentí bastante miedo porque no supe ni quién me había dicho eso, con una voz horrible, una voz que daba miedo, diabólica. Y realmente no veía yo nada ni a nadie, solamente veía a la persona ahí tirada, y ciertamente sí, se veía claramente que se trataba de un masculino de entre unos 40 a 50 años de edad, y ya se encontraba en el piso tirado, lleno de sangre, de que lo habían atropellado y lo habían arrastrado, a lo que se podía notar. Estaba demasiado golpeado, demasiado mal. Ya su piel se veía pálida, su rostro se veía blanco, sus labios se veían secos. Pero cuando quise acercarme más, te juro que no había gente alrededor, no había gente alguna. Entonces volví a escuchar esa voz que me dijo que no me acercara. Para esto vi a una persona que venía caminando detrás de mí como a unos 10 metros. Era otra persona que iba también a ver el que había pasado, y me dijo que lo esperara, que llamáramos a los servicios de emergencia, una ambulancia, una patrulla, qué sé yo. Pero te voy a contar que nuestra impresión más grande fue de que por ahí cerca no había teléfonos en ese entonces, y los que había eran escasos, o eran de tarjeta o de monedas, ya que eran teléfonos públicos. Entonces esta persona que iba caminando atrás de mí y me alcanzó, lo vi un poco raro, ya que cuando volteé a verlo, abrió unos ojos enormes de susto. En su rostro se plasmó una impresión horrenda, de susto, de miedo. Yo ya no sentía mucho pavor, puesto que ya había visto algo similar, pero lo que vimos ese día me dejó grandes secuelas. A mí en lo personal, a la persona que iba atrás de mí, a ese le costó la vida, porque de la impresión de lo que vimos, esta persona le dio un infarto y cayó tirado ahí. ¿Y sabes qué fue lo que vimos? Vimos una especie como de bola de fuego que estaba cerca de la persona que ya se encontraba tirada en el suelo, el que habían atropellado. En medio de ese fuego se encontraba un rostro demoníaco, diabólico, horrendo. Esa cosa tenía cuernos, tenía unos ojos entre amarillos, rojos, como si todo él fuera fuego. Cuando vi que cayó esta persona que iba caminando atrás de mí, yo me espanté y de inmediato me crucé al camellón de en medio, que era muy ancho, y escuché esa voz tétrica
esa voz siniestra, esa voz terrorífica que me decía que también iba a venir por mi vida, que lo que yo había visto no tenía por qué haberlo hecho, que después de ellos dos iba a regresar por mí. Yo como pude me puse muy nervioso y caminé deprisa para cruzar hasta el otro lado de las carreteras de norte a sur. Entonces yo me llené de miedo. Llegué a mi casa muy espantado y solamente recuerdo que lo que hice fue decirle a mi familia que había visto al diablo, que se me había aparecido el diablo en la avenida Central, que había un gran terror en la avenida Central. Fue todo lo que alcancé a decir. Dice mi familia que caí desmayado. Esto me costó tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico. Esto me dejó traumado de por vida, que solamente de recordarlo siento ganas de llorar, de gritar, se me alteran los nervios. Pero de igual forma, recuerdo que mi madre me llevó con una persona especialista en las ciencias ocultas para que a través de limpias, conjuros, hechizos, qué sé yo, volviera a darme esa luz que se me había perdido, para que me curara, en pocas palabras. No sé cuánto tiempo tardé en curarme, en reponerme, pero al fin lo hice. Y aún así, aunque ya pasaron tantos años, yo me siento bien, hice una familia, hice una vida normal. Pero nada más de recordarlo, vuelvo a vivir ese episodio terrorífico y me lleno de miedo, de angustia, de pánico, de terror al recordar ese momento que viví, al ver ese terror en la avenida Central. Es algo que jamás podré olvidar. Créanme o no, esta fue toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.